Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, con energía y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha causado revuelo, especialmente entre los seguidores más fieles de las series turcas y, por supuesto, de dos de sus protagonistas más queridos. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y su, digamos, conexión especial con Demet Özdemir, y todo esto ha sucedido nada menos que en España. Si han oído bien, España, nuestro país, se ha convertido en el escenario de estos nuevos e intrigantes movimientos que nos hacen preguntarnos muchas cosas. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Vamos allá. Hace unas semanas la noticia saltaba como una chispa. Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones en todo el mundo con su carisma y su papel en Erkenci Kuş, aterrizaba en España. Pero no venía solo como turista, no señor. Venía a cumplir con compromisos profesionales, a promocionar su nueva serie, y sobre todo, a dejarse querer por el público español que lo ha adoptado con los brazos abiertos. Y es que, seamos sinceros, la acogida que ha tenido Can Yaman en nuestro país ha sido espectacular, casi apoteósica. Las redes sociales se incendiaron con imágenes y vídeos de su llegada, de sus encuentros con fans, y de su paso por diferentes platós de televisión, donde demostró una vez más su simpatía y esa energía arrolladora que lo caracteriza. Pero lo que realmente ha puesto a todos a especular, a tejer teorías y a revivir viejas chispas, es la mención de Demet Özdemir en este contexto español. Para quienes no estén al tanto, Can y Demet compartieron set en Erkenci Kuş, y la química entre ellos era tan palpable, tan magnética, que los rumores sobre una relación sentimental no se hicieron esperar. De hecho, durante un tiempo pareció que la ficción se trasladaba a la vida real, y muchos de sus seguidores fantasearon con la idea de verlos juntos fuera de las cámaras. Aunque nunca confirmaron ni desmintieron de forma explícita una relación, su cercanía y complicidad generaron un sinfín de titulares y debates. Ahora, ¿qué tiene que ver Demet Özdemir con la visita de Can Yaman a España? Pues bien, aquí es donde la trama se pone interesante. En una de sus apariciones públicas en Madrid, durante una entrevista en un conocido programa de televisión, a Can Yaman se le preguntó directamente sobre Demet. Y su respuesta, mis queridos amigos, ha sido lo que ha avivado la llama de la especulación. En lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta evasiva, Can Yaman se refirió a Demet con unas palabras que denotan un cariño y un respeto muy especiales. Describió su relación con ella como algo único, como una conexión que va más allá de la amistad, pero que tampoco se define exactamente como una relación romántica en el sentido más estricto. Fue una respuesta muy sutil, muy cuidadosa, pero a la vez muy reveladora. Usó términos como alma gemela, pero aclarando que no en un sentido romántico, sino más bien en el de una conexión profunda a nivel profesional y personal. Explicó que hay un entendimiento mutuo, una facilidad para trabajar juntos y una admiración que trasciende el set de rodaje. Y lo más intrigante es que estas declaraciones se producen en España, un lugar donde, paradójicamente, la relación entre ambos actores turcos siempre ha sido objeto de mucha atención por parte de los medios y el público. Imaginemos la escena: Can Yaman rodeado de cámaras, de fans expectantes, de la energía de una ciudad como Madrid, y al ser preguntado por Demet, responde con esa sinceridad que tanto le caracteriza, pero también con esa cautela que los personajes públicos deben mantener. No quiso dar pie a malentendidos, pero tampoco quiso minimizar la importancia de la conexión que tiene con su compañera de reparto. Dijo algo así como que con Demet existe una complicidad especial, un vínculo que se construyó durante el rodaje de Erkenci Kuş, y que ha perdurado en el tiempo. Y añadió, y esto es crucial, que es una persona a la que quiero mucho y con la que siempre me he sentido muy a gusto trabajando, y que esa conexión especial se mantiene, aunque ahora estemos en caminos diferentes profesionalmente. Esto nos lleva a reflexionar sobre qué significa realmente esa conexión especial en el mundo del espectáculo. ¿Es simplemente una amistad forjada en el trabajo? ¿O hay algo más que trasciende las palabras? Can Yaman es conocido por ser un hombre apasionado, directo, y cuando habla de las personas importantes en su vida, lo hace con convicción. Por lo tanto, cuando utiliza términos como conexión especial o vínculo que perdura, es muy probable que esté expresando un sentimiento genuino. Es importante recordar que ambos actores han tenido sus propias trayectorias después de Erkenci Kuş.
Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos con otras producciones, y Can Yaman, como vemos, ha expandido su carrera internacionalmente, eligiendo España como uno de sus escenarios más importantes. Sin embargo, la sombra de Erkenzicus y la química entre sus protagonistas sigue siendo un tema recurrente. La forma en que Can Yaman abordó la pregunta en España fue magistral. Demostró madurez y profesionalismo al no generar polémica, pero al mismo tiempo, dejó entrever esa parte humana que tanto gusta a sus seguidores. Hizo hincapié en que esa conexión especial es algo que él valora enormemente, algo que ha marcado su carrera y su vida de una forma positiva. Y el hecho de que lo haya dicho en España, ante un público que conoce y aprecia tanto a él como a Demet, le da un valor añadido a sus palabras. Es como si quisiera compartir ese sentimiento con la audiencia que, en parte, fue testigo de cómo nació esa química en la pantalla. Podríamos interpretar esta conexión especial de varias maneras. Por un lado, está la lealtad y el respeto profesional hacia una compañera con la que se compartió un proyecto tan exitoso. Ambos vivieron un momento cumbre en sus carreras gracias a Erkenzicus, y es natural que exista un lazo de gratitud y camaradería. Por otro lado, no podemos obviar la intensidad de la química que proyectaban. Esa chispa en pantalla, esa forma de mirarse, de interactuar, hizo creer a muchos que esa relación iba más allá de la ficción. Y quizás parte de esa conexión especial que Can Yaman menciona, sea precisamente el reconocimiento de esa magia que crearon juntos y que el público adoró. Además, hay que considerar el contexto cultural. En Turquía, las relaciones entre actores que trabajan juntos a menudo son escrutadas con gran detalle. Y cuando esa atención trasciende fronteras, como ha ocurrido con Can Yaman y Demet Özdemir, la expectación es aún mayor. Así que la cautela en las respuestas es comprensible. Sin embargo, el hecho de que Can Yaman haya elegido palabras tan cuidadas y a la vez tan significativas, sugiere que hay un afecto real y duradero hacia Demet. Durante su visita a España, Can Yaman ha sido un torbellino de actividad. Entrevistas, eventos, apariciones públicas, y en cada una de ellas, su carisma ha brillado. Pero fue en ese momento al hablar de Demet, cuando se percibió una pausa, una reflexión, antes de responder. No fue una respuesta automática, sino meditada. Y eso, para los seguidores más perspicaces, es una señal. Analizando sus palabras, podemos deducir que Can Yaman mantiene un aprecio profundo por Demet Özdemir. No es una simple relación de antiguos compañeros de trabajo. Hay un nivel de entendimiento y respeto mutuo que él describe como especial. Y si bien no lo califica de romance, sí deja claro que es un vínculo que trasciende lo meramente profesional. Podría ser una amistad muy sólida, una complicidad artística que pocas veces se da, o incluso, la confirmación de que ambos guardan un cariño mutuo que ha perdurado, a pesar de sus vidas separadas. La visita de Can Yaman a España ha servido, sin duda, para recordar a todos la fuerza de su personalidad y su conexión con el público. Y dentro de ese torbellino de apariciones, la mención de Demet Özdemir ha sido un guiño a ese pasado que tantos seguidores añoran. Es como si, en medio de sus nuevos proyectos y su conquista de tierras extranjeras, Can Yaman quisiera honrar esa conexión que, de una forma u otra, sigue siendo parte importante de su historia. Así que, ¿qué significa esta conexión especial? Para mí, y creo que para muchos de ustedes, significa que Can Yaman y Demet Özdemir comparten algo único. Una química que trascendió la pantalla, una admiración mutua y un respeto que ha perdurado. Y el hecho de que Can Yaman lo exprese así, de forma sincera y pausada, en un país como España, le da un toque aún más romántico y especial a la historia. Es un recordatorio de que a veces, las conexiones más fuertes no son las que gritan, sino las que se susurran con sinceridad. En resumen, mis queridos amigos, Can Yaman ha estado en España y, entre entrevistas y aplausos, ha dejado claro que su conexión con Demet Özdemir sigue siendo especial. No ha confirmado un romance, pero ha expresado un cariño y un respeto profundos, un vínculo que perdura más allá de los sets de rodaje. Ha sido una respuesta sutil pero reveladora, que demuestra la importancia que Demet tiene en su vida, ya sea como compañera, amiga o esa persona con la que compartió una magia única en Erkenzicus. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya gustado este viaje por las declaraciones de Can Yaman y la intriga que rodea su conexión con Demet Özdemir. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta conexión especial? ¿Piensan que es solo amistad o hay algo más? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si el vídeo les
ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.